Buenas tardes a todos. Estamos con el doctor Simón Levy. El día de hoy hablaremos sobre su historia en Asia, lecciones de emprendimiento para nuevos emprendedores. Simón, bienvenido y muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Un gusto estar. Muchos saludos desde Estados Unidos a todos. A raíz de la conversación que tuvimos la ocasión anterior sobre cómo volver a crecer y cómo crecer sin deuda, recibí muchos comentarios de quienes nos hicieron favor de poder estar con nosotros y me hacían varias preguntas sobre emprendimiento, sobre qué era lo que consideraba yo que iba a suceder en los próximos meses. Entonces, de nueva cuenta y con mucho agradecimiento a la comunidad judía Ashkenazí, estamos ahora para conversar un poco sobre por qué veo yo una serie de oportunidades inusitadas y muy interesantes, muy importantes ahora para emprender. Y bueno, desde ese sentido, compartir con ustedes un poco mis experiencias en Asia y en razón de ello poder responder preguntas, comentarios sobre los próximos emprendimientos. Lo primero que quiero empezar diciendo es que el ser emprendedor es una característica. No cualquier persona está dispuesto a emprender y fundamentalmente lo que se requiere antes de cualquier otra cosa es tener una profunda, digamos, un sentido muy atractivo por el riesgo y tener, digamos, eliminar cualquier aversión al miedo o al fracaso. Eso es una de las características más importantes, quitar del diccionario la palabra fracaso y estar dispuesto a tomar riesgo. Esa es, digamos, la primer característica de lo que a mí me gusta definir como quién es un emprendedor. Antes de platicar un poco mi historia, ¿quién es un emprendedor? Aquella persona que está dispuesto a tomar riesgos o que sus ganas, sus deseos, su pasión, su intención de lograr ciertas metas o ciertos logros son más altos o son mayores que sus sentimientos de inseguridad, los sentimientos de miedo, y en función de eso uno está dispuesto a correr los riesgos y en consecuencia a tomar la responsabilidad por cumplir una meta. Ese es, digamos, el primer punto en lo que yo le llamo a una persona emprendedor. Otro punto es una persona, una organización que está o que va por el sentido de emprendimiento, es aquella que no busca lograr una seguridad en el corto plazo, sino que busca romper paradigmas, romper reglas, romper competencias y romper cierto grado de lo que en inglés se le llama el establishment. Cuando uno está dispuesto a romper estándares, cuando uno está dispuesto a romper reglas, uno puede atravesar, digamos, las competencias. Y esa es la segunda característica de lo que yo llamo una persona que tiene la capacidad de emprender. El tercero es prácticamente el elemento más básico o importante, que es descubrir una oportunidad o un valor agregado en donde alguien no lo ha visto. Ese es, digamos, el tercer valor más importante. Y el cuarto, que digamos es una característica innata en aquellas personas que emprenden, tienen o quienes tenemos, digamos, el ánimo por emprender, nos cuesta mucho trabajo el tener una autoridad inmediata encima de nosotros. Tenemos un sentido por la aversión a la autoridad. Y es muy difícil colaborar en organizaciones ya establecidas o ya hechas.
Muchos a lo mejor se preguntan, ¿por qué no me puedo adaptar a una organización? ¿Por qué no me puedo adaptar a esta oficina? ¿Por qué no me puedo adaptar al método, al ritmo de esta persona? Yo soy el problema. En realidad, ¿qué es lo que me pasa? Es realmente que hay algo en donde pues se siente claramente, ¿no? Nada más que no estamos dispuestos a veces a ponerle nombre y apellido a nuestros fantasmas emocionales. Perdón, me entró una llamada. Y en consecuencia, cuando identificamos esa capacidad de que no estamos dispuestos a recibir una orden de un superior o nos cuesta mucho trabajo amoldarnos a las reglas de una organización previa, significa que hay algo en lo que nosotros, digamos, no funciona dentro de ese, no funcionamos nosotros dentro de ese ecosistema y en consecuencia tenemos la capacidad de crear nuestras propias reglas, de crear nuestro propio medio ambiente y nuestro propio ecosistema. Con esas características yo definiría una persona que se llama, digamos, emprendedor, y algo también muy importante para desmitificar, no significa que cualquier emprendedor va a tener éxito, y hay que definir la palabra desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista valorativo, qué es el éxito y qué es lo que buscamos cuando hacemos un emprendimiento. Muchos lo que buscan es generar la mayor rentabilidad inmediata. Otros buscan ser felices primero logrando hacer lo que quieren, estar con quien quieren y hacer lo que quieren. Y otros fundamentalmente buscan generar un proceso disruptivo, un proceso de innovación para aportar un producto, para aportar un servicio que antes no existía, y en función de eso generar una plataforma que dé paso entonces sí a generar rentabilidad o a generar dinero. Como última característica, en mi punto de vista, de un emprendedor, es que el dinero no es un fin, sino es una consecuencia como tal. Y en la medida en que uno es auténtico, en la medida en que uno tiene la capacidad de desplegar lo que piensa, lo que quiere y lo que le apasiona, en ese sentido uno tiene mayores grados de libertad de poder encaminarse a generar lo que acabo de decir, un proceso de innovación, un proceso disruptivo, y eso permite que una persona pueda generar lo que le llamo resiliencia de la innovación, generar una adaptabilidad, adaptarse a nuevos entornos, y en consecuencia hay un mayor grado de poder generar, digamos, rentabilidad económica. Pero entonces cerraría diciendo en las características que una persona que está dispuesta a correr, digamos, a todos estos riesgos, con todas estas características, el tema económico es una consecuencia. Y ahora, bueno, con un poquito de esta teoría, voy a platicarles un poco mi historia y por qué descubrí que yo era un emprendedor y por qué siempre me ha costado mucho trabajo tener a gente encima de mí. Fue todo un reto para mí el haber estado en gobierno casi 11 años de mi vida, 10 años y medio. Me permitió descubrir nuevas situaciones emocionales, pero les cuento un poquito mi historia y cómo llego a mi historia en Asia. Si te parece, el moderador, hacemos igual que la vez pasada, hacemos la plática. Tenemos una hora en total, ¿verdad? Sí, puede ser un poquito más. Bueno, entonces voy a hablar alrededor de 40 minutos y luego empezamos con preguntas y para que tengamos mucha interacción. Desde que tengo prácticamente, cuando cumplí 9 años, yo solía
ir a platicar con mi papá todos los domingos. Yo vengo de una familia en el seno judío muy religiosa del lado de mi madre, del lado de mi mamá, y yo estudié en un colegio profundamente religioso, y entonces mi papá los domingos se encargaba justamente de quitarme los efectos que me daban en la escuela todos los días. Íbamos a caminar todos los domingos y mi padre me llevaba a iglesias, mi papá me llevaba a centros religiosos musulmanes, y me acuerdo que una vez a los 9 años me dijo: yo no te voy a educar a ser judío, yo te voy a educar a ser humano. Cuando mi papá me dijo eso, inmediatamente me recordé porque mis libros para colorear fueron la colección de libros de Spinoza. Yo no sabía qué era un axioma, yo no entendía quién era Francis Bacon, y crecí con todos esos libros. Y lo primero que me decía mi papá en esas pláticas los domingos, me dijo: ¿sabes lo que es la deuda? Ahora que está muy de moda el tema de la deuda, me dijo: la moneda que tienes en tu bolsillo derecho que te prestaron, esa es básicamente la deuda, y las monedas que tienes en tu bolsillo izquierdo, que te ganaste por hacer las cosas que yo te dije, esas son inversión. Y me dijo: y con esas monedas, las del lado izquierdo, te voy a dar un consejo muy importante en tu vida para que seas la persona más rica del mundo. Y me dijo: no hay peor esclavitud en la vida que dos cosas: uno, los miedos, y la dependencia económica. Y a partir del día de hoy, me acuerdo perfecto de ese domingo, yo ya no te voy a dar nada para que tú puedas salir adelante. Eres millonario por una sencilla razón: porque tienes dónde dormir y tienes que comer, pero ya no te voy a pagar nada de colegiaturas, no te voy a dar dinero para comprarte ropa. Y bueno, yo pensé que mi papá estaba bromeando conmigo, insisto, tenía 9 años, y no, fue real. Me acuerdo perfectamente bien, estaba yo en primaria. Mi mamá me tuvo que ayudar a pedir una beca en la Secretaría de Educación Pública, porque yo estudiaba en un colegio privado. Y luego para mí fue muy complicado entender lo que estaba haciendo mi papá conmigo. Eso fue lo primero. Lo segundo es, por ejemplo, cuando yo me metí a bañar y dejaba una gota de agua en el baño, me hacía mi papá limpiar todo el baño completo. Y yo pues no entendía. Entonces pasaron las semanas desde ese domingo, y pasaron los meses, y yo tenía que conseguir dinero, necesitaba trabajar. Tenía un hermano más pequeño, nos llevamos 5 años, y decidí irme a trabajar a Tepito, y al centro de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en esas épocas habían las tiendas de 5 pesos. Entonces me fui al centro y compraba en las tiendas esto de 5 pesos, y luego las cosas que yo compraba: pelotas, compraba juegos, compraba juguetes, y las cosas que yo compraba las revendía, y poco a poco así me fui haciendo un poquito de dinero. Luego empecé a hacer dulces, y bueno, el punto es que en el centro, yo me acuerdo muy bien, caminaba por las calles de Brasil, luego en Miscalco, pero en fin, yo empecé a conocer a varios coreanos en varias tiendas que vendían peluches, y luego empecé a conocer a varios chinos, y luego me tocó irme un año a estudiar a Israel. Y cuando regresé a México, otra vez me volví a ir al centro y volví a hacer lo mismo. Entonces empecé a los 15 años, empecé a conocer a muchos chinos, y me llamaba mucho la atención que en Tepito y que en todo el centro estaba prácticamente rodeado de chinos, y a esa edad, a los 14, 15 años,
dije, si en el centro de la Ciudad de México está lleno de chinos y están vendiendo, seguramente en muchos centros de muchas ciudades del mundo también hay chinos, y esto significa que están empezando a tener mucho dinero y creo que algún día van a tener una capacidad económica muy importante y alguien en algún momento de la vida les va a tener que vender algo. Ese fue mi pensamiento a los 14, 15 años. Y entonces dije, quiero empezar a aprender mandarín, quiero empezar a estudiar chino. Y cuando sea abogado, porque ese fue la promesa que le hice a mi abuelo materno me hizo prometerle que iba yo a entrar a la UNAM, nunca pensé. Y bueno, esa fue, digamos, la fijación. Empecé a estudiar chino, ya trabajaba en un taller de coches en Legaria. Siempre me gustaron los números y empecé como administrador. Me acuerdo de las hojas de Excel en una 486, en una PC 486, y poco a poco empecé a conocer del ritmo de los talleres de automóviles. Empecé a entender cómo funcionaban, empecé a entender lo que era una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, lo que era la administración, y con el dinero que gané, mi abuelo me dio un consejo en esa época y me dijo, si tienes 10 pesos, ahorra 5 y los otros 5 los gastas, pero ahorra 5 y abre una cuenta de ahorros. Entonces, abrí mi primera cuenta de ahorros en en Vital, lo que ahora es HSBC, y empecé a estudiar mandarín. Así hasta que cumplí casi 17 años, y uno de mis sueños laborales en aquella época más importantes, siempre me gustaron las relaciones internacionales. Ya estudiaba mandarín, ya empezaba a hablar, y uno de mis sueños era entrar a una embajada y particularmente a la embajada de los Estados Unidos. Terminé mis estudios de preparatoria en un colegio hebreo privado, y mi mejor amigo, los dos éramos como los más desadaptados porque a él le gustaba la física y la ciencia y a mí me gustaba mucho la economía y me gustaba mucho la política. Y Marcos, mi amigo, me dijo, oye, deberías hacer el examen en la UNAM y te van a aceptar. Le dije, oye, estás loco, ¿tú crees que es imposible que me acepten y menos en Ciudad Universitaria? Total, para no hacerles el cuento largo, apliqué, hice el examen en Ciudad Universitaria, siempre con la idea de que era muy difícil que me fueran a aceptar, pero siempre he pensado que la fábrica de nuestras realidades es nuestra mente, nuestra cabeza, y logré el que me aceptaran en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue una cosa que me cambió la vida completamente, y con la aceptación de la universidad llegó pues el primer sueño de mi trabajo, como le estaba mencionando, trabajar en una embajada. Y llegó una oportunidad para concursar por un puesto en la Agencia para el Desarrollo Internacional de la Embajada de los Estados Unidos. Y el primer requisito que decían para no poder participar era ser estudiante de la UNAM. En aquella época empezaba todo el tema del CGH, de las huelgas, etcétera. Y cuando me quise inscribir me dijeron, no puedes porque eres de la UNAM. Y me acuerdo que me fui a quedar ahí 4 horas a presentar mis papeles y me dijeron, oye, te estamos diciendo que no puedes. Al final del día pedí hablar con el supervisor, le dije, no pasa nada, nada más quiero saber si tengo habilidades o no, aunque no me acepten, déjenme hacer el examen. Lo logré convencer, y de las 57 personas que concursamos, increíblemente para mi sorpresa, me quedé yo y gané yo el concurso, y a pesar de ser de la Universidad Nacional Autónoma de México, me aceptaron en el sector de democracia y gobierno de la Agencia para el Desarrollo Internacional de la Embajada de los Estados Unidos, y así cumplí mi primera meta. Ganaba yo $280 al mes, para mí era un dineral.
Y fue algo muy bonito porque entré a la UNAM, entré a Ciudad Universitaria, todos los días me iba en metro, tomaba el metro de Polanco hasta Copilco, y en Copilco me bajaba y caminaba a mi clase de las 7 de la mañana, y así conocí a mucha gente que venía desde Tizayuca, que venía de muchas partes de la República, y que si no entrábamos en punto de las 7 a nuestras clases, era prácticamente día perdido. Y empecé a entender lo que significaba una escuela, una universidad pública, y yo seguía estudiando mis clases de mandarín. Nadie sabía en la casa, en mi familia, que yo estudiaba chino, y algo me pasaba porque empecé a tener mucha fluidez en el mandarín. Me gustan mucho los idiomas, el hebreo lo he hablado desde pequeño, y empecé a generar muchas cacofonías, empecé a identificar muchos sonidos similares, y se me fue dando de manera muy fluida. Luego empecé con los ideogramas, y empecé también ya a escribir, y transcurrió prácticamente mis años como estudiante en la Facultad de Derecho y como colaborador de la Agencia para el Desarrollo Internacional. Y me tocó una huelga, me fui un año a Estados Unidos. En esos años se estilaban mucho los modelos de Naciones Unidas, y a mí me tocó curiosamente durante 2 años representar en Harvard a China, y bueno, pues me metí con mayor, digamos, intensidad a entender lo que significaba China, y así pude empezar a aprender más y a ser menos ignorante sobre ese país. Cuando me fui de intercambio por la huelga que tuvimos en la UNAM, empecé a tener varios amigos chinos, y curiosamente en mi salón de clases de 47 personas, si no mal recuerdo, 22, 23 eran chinos, más de la mitad, y a mí me llamaba mucho la atención por qué habían tantos chinos estudiando, y me fijé en la cabeza la siguiente meta, que era irme a estudiar derecho a China. Ya hablaba yo mandarín, y empecé a practicar el idioma, y me di cuenta que lo hablaba bien y que además tenía un buen acento, entonces eso me dio mucha confianza. Y una vez que terminó la huelga de la UNAM, fui el primero de toda mi generación en titularme en la Facultad de Derecho de la UNAM. Me aceptaron en la Universidad Popular de China, y me trasladé para allá. Dejé prácticamente en ese momento tenía yo novia, tenía a mi familia, y bueno, pues sin importar lo que me dijera mi familia, lo que me dijera la gente, y sin nada de dinero, entré a la Universidad Popular de China con una idea muy clara, que fue, además de estudiar, lograr que algún periódico mexicano me permitiera escribir sobre mis experiencias que iba yo a vivir en China. Conseguí un trabajo muy interesante en el Banco Mundial, que al final tuve que abandonar porque no compaginaba mi horario de trabajo, y conseguí un trabajo en la avenida peatonal más importante de Pekín, que se llama Wang Fujin, en un McDonald's. Era el primer McDonald's de la avenida Wang Fujin. Le estoy hablando más o menos por ahí de mediados, fines de 2001, y en consecuencia empecé a entender lo que significaba trabajar, y lo poquito que ganaba, ganaba 1,100 yuanes. En ese momento el yuan era 8.88 yuanes por dólar, y lo que yo ganaba lo utilizaba para irme en tren a recorrer toda China, y logré empezar a escribir en un periódico mexicano, en el Excelsior, con una página casi a 8 columnas, que mi columna se llamaba Hacia la Nueva Frontera, y todo mi objetivo era empezar a conversar con los mexicanos de por qué yo veía que China era una oportunidad en lugar de una amenaza.
A partir de ahí empecé a entablar muchas relaciones con mucha gente porque empecé a romper muchos paradigmas, empecé a pronosticar por qué, por ejemplo, la maquiladora de México terminaría fracasando, por qué todo el comercio internacional, los tratados de libre comercio, en fin, muchas cosas de la economía empecé a hablar en esa columna y empecé a hablar de China. Y en esa época era muy famoso José Gutiérrez Vivó, y una vez Gutiérrez Vivó con Diario Monitor, si no me equivoco, así se llamaba, me hizo una entrevista desde China y me preguntó que si yo tuviera la oportunidad de emprender, ¿qué era lo primero que los chinos les gustaría sobre México? Y yo le contesté que la comida mexicana. Él se burló de mí, se rió, me dijo, ustedes nada más piensan en tacos, en tortillas, y al final de cuentas no tienen inventiva ni capacidad para otras cosas. Entonces, esa entrevista se me quedó muy fija, y empecé a escribir un libro que se llamó China, la nueva fábrica del mundo. Se publicó en el año 2004, y es un libro en donde yo explicaba hacia dónde iba a transitar la economía de México y por qué China se iba a convertir, estoy hablando del 2004, en una potencia económica y por qué iba a rebasar a Estados Unidos antes del 2025. Y con esas columnas en el Excelsior y digamos, con la culminación de mis estudios, regresé a México de mi especialidad en Derecho Chino, regresé a México a presentar mi libro, y empecé a buscar trabajo en un despacho de abogados para abrir la práctica de negocios con China. Todos prácticamente pensaban que estaba yo loco. Estoy hablando de 2000, finales de 2004, práctica de negocios con China. ¿Qué es eso? Exportar a China, abrir negocios en China, en fin, no había uno que dijera este está de acuerdo, y hasta que llegué básicamente con un abogado muy famoso, Paulino Lavarrieta. Acababa él de salir de un despacho muy famoso, Basham, en el mundo de los abogados es un despacho muy famoso, y acaba de abrir su despacho, y cuando platiqué con él me dijo, oye, a mí me interesa, yo te voy a dar una oportunidad, y vamos a abrir la práctica con China. Trabajé con él unos meses, salieron un par de proyectos, y yo le hice una propuesta que era mucho más allá de servicios legales, sino de todo un tema de desarrollo de negocios, y me dijo, no, pues la verdad yo soy abogado, pero bueno, en lo que yo te puedo ayudar, cuenta con ello. Y en una plática que me invitó Coparmex, vi a una persona china, mexicana de Tampico, y cuando lo vi dije, él va a ser mi socio. Al final yo ya tenía mi business plan, solamente necesitaba 75,000 pesos. Le presenté mi business plan a Benjamín, así se llama, y me dijo, yo te ayudo, yo te apoyo. Abrimos una oficina de 55, 60 metros cuadrados en Arquímedes, en la Ciudad de México, y el primer cliente que me contrató fue Chipilo, la marca de alimentos lácteos, para empezar a hacer un estudio de viabilidad y de posibilidad de exportar a China. Y bueno, en 8 meses, para no hacerles el cuento largo, empezamos a tener flujos de aproximadamente de 850,000 pesos. Todo era prácticamente una pequeña consultora, y el objetivo de la empresa, que se llamaba Latinasia, era hacer exactamente lo que todo el mundo hacía, pero al revés. Todos se dedicaban a importar, y lo que yo pensaba era en internacionalizar a empresas mexicanas y empezar a exportar cosas para allá. Y después, si esto funcionaba, empezar a generar otras verticales de negocio, como era el turismo, y empezar a apostar por el turismo de China. La empresita empezó a crecer, éramos 4 personas, luego nos cambiamos de oficina ya a un espacio de 300 metros,
y me regresé a China porque recibí una propuesta para abrir la primera fábrica de tortillas en Pekín. Estoy hablando ya del año finales de 2005, 2006. Y a partir, digamos, ya de ese flagship o de esa experiencia que tuve, Latinasia empezó a crecer muchísimo. Me enfoqué mucho en el sector de alimentos y bebidas. Empezamos a exportar sangría señorial. Prácticamente me empecé a meter en marketing y mi empresa estaba empezando a crecer. Entonces decidí estudiar una maestría en el ITAM de Dirección Internacional, entre que iba yo de China a México y venía. Estaba escribiendo mis siguientes libros y me empecé a meter mucho en el tema de administración internacional, hasta que en el año 2007 empezamos una línea muy interesante que fue la parte de turismo. Y cuando me acuerdo perfectamente, me tocó mandarle muchos mensajes a Andrés Conesa. Él estaba en 2007, 2008 abriendo el vuelo de Narita, de Aeroméxico, y tenía yo algunos conocidos en Aeroméxico y le pedí la oportunidad de que analizara el abrir la ruta a China. Y bueno, pues prácticamente era una locura, pero ya empezaba un poco a ver la idea de exportar productos mexicanos para allá, y empezaba la Organización Mundial de Turismo a demostrar números muy interesantes de por qué China iba a convertirse en un exportador de turistas. Y recibí la oportunidad de parte de Andrés Conesa y de Aeroméxico. Ya trabajábamos con varias ciudades, con varios estados de la República. Me tocaba representarlos y hacerles sus estrategias de promoción turística en China. Y entonces abrimos la división de turismo de Latinasia. Creció enormemente, y con la llegada de la oportunidad de apoyar a Aeroméxico en China, se creó la primera campaña institucional de México en China con el Consejo de Promoción Turística de México. Y digamos, el momento cúspide fue cuando tuvimos ahí un altercado. Fue el primer altercado con un embajador que no nos quería muchísimo. Yo no voy a hablar, a diferencia de él, de mí, yo no voy a decir nada de él, pero lo único que me acuerdo es que me decía, ya te veo hasta en la sopa, ya por favor, déjame tranquilo, déjame en paz. Le digo, yo soy un emprendedor, tú estás aquí como un embajador. Pero al final del día hubo un choque muy fuerte porque en ese momento acababa de perder las elecciones Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Marcelo Ebrard era jefe de gobierno de la Ciudad de México, y nos preparábamos para el 2008, para los Juegos Olímpicos de Pekín, y recibí el reto, me acuerdo muy bien, muy interesante, de llevar una réplica del Ángel de la Independencia, una réplica de 12 toneladas, que cuando la llevamos y estaba en la aduana, y no es broma, pensaron que habíamos descabezado el Ángel de la Independencia, porque prácticamente era una copia, y pesaba 10 toneladas. Entonces el objetivo era llevar esta réplica del Ángel de la Independencia y hacer un concierto de mariachis en la muralla china, cosa que nunca antes en la historia de China en un monumento extranjero había sido colocado en la muralla china. Y bueno, después de muchas peripecias, después de que el principal obstáculo fue el gobierno federal, el gobierno de México, y yo colaboraba de alguna manera. Mi empresa era contratada por el Consejo de Promoción Turística de México, pero me hicieron la vida imposible porque era un proyecto de la Ciudad de México y había que impedir completamente que ese ángel llegara a la muralla china. Finalmente llegó, hicimos un concierto de mariachis previo a los Juegos Olímpicos. Me acuerdo perfectamente bien que bloquearon todos los medios mexicanos y nos tuvimos que llevar a agencias internacionales, AFP, a
la agencia F para que pudiera llegar la noticia a México, porque la nota era que Levy había fracasado y que nunca había llegado en la réplica del Ángel de la Independencia. Y bueno, pues ahí en Facebook siempre, cada año, religiosamente comparto los videos y las imágenes, y fue algo maravilloso porque se hizo el primer concierto de mariachis. Y bueno, a partir de eso, la empresa creció muchísimo. Teníamos ya 6 divisiones, la parte de comercio internacional, la parte de turismo, y a raíz de esto, del Ángel de la Independencia, cambió completamente mi vida, porque el director de la agencia oficial de noticias de China, la agencia Xinhua, me conoció en México y me dijo que estaban interesados en diversificar sus negocios, de ser una agencia solamente de noticias, y querían empezar a tener actividades de comercio internacional. Le dije, bueno, pues yo con mucho gusto te ayudo a encontrar una empresa, y me dijeron, no, queremos asociarnos contigo, queremos hacer un portal de información, de inteligencia informativa, y queremos empezar a hacer cosas contigo. A raíz de esa alianza, empezamos a desarrollar una línea que yo no conocía, pero que era muy interesante, la línea de minería. Y a partir de ahí empecé a conocer prácticamente cómo operaba la minería en México, y cómo despojaban a los mineros, cómo venían las mineras canadienses, las mineras chinas, y compraban el producto, compraban mineral de hierro, compraban mineral de cobre, y prácticamente no se generaban caminos, no se generaba infraestructura, no se generaban servicio, y en consecuencia no se generaba ningún tipo de desarrollo regional. Pero eso me permitió entender básicamente pues ya negocios de las grandes ligas, y con eso la empresa se fue ya a un nivel muy, muy grande, de operaciones ya bastante grandes. Y en el año 2010 recibí una solicitud de una paraestatal china que quería entrar a México y quería comprar a una empresa mexicana, y el proceso del due diligence lo estaba llevando a cabo el Banco de Desarrollo de China. Conocí a esta empresa, quien terminaría siendo mis socios, y al final de cuentas, después de un proceso largo de due diligence, me hicieron la oferta para comprar mi empresa. Yo realmente, la verdad, no lo creía. Fue un tema que para mí resultó una sorpresa. Y bueno, dentro de toda la negociación, lo único que yo pedí era que la parte de minería me lo dejaran para que yo pudiera seguirme dedicando a eso. Me pidieron que si yo podía seguir siendo el director general de la empresa. Les dije que no. Para eso prácticamente estaba yo ya empezando a estudiar un doctorado. Y bueno, pues vendí mi empresa después de 9 años y medio, en donde me tocó exportar más de 65 productos, como digamos, varios tequilas. Una de las cosas que más alegría me dio fue haber exportado el Sotol de Chihuahua. Nuestra campaña era en inglés Like Tequila, Love Sotol. Y fue una de las cosas más bonitas que me tocó hacer, porque en ese tiempo el gobernador era Reyes Baeza, y cuando ellos me habían contratado para hacer una misión a China, y cuando me dieron a probar el Sotol, riéndose me dijo: ¿a que no puedes exportar esto acá, no? Me dice, ni tequila ha llegado todavía. Ya llegaba Cuervo, Herradura, otras marcas ya llegaban. Y cuando logramos exportar los primeros 20 contenedores de Sotol a China, pues fue un hito en Chihuahua, porque se generaron cantidades muy, muy, muy importantes. El Sotol, la marca del Sotol es Real Hacienda de Chihuahua. Hicimos un empaque muy especial. Otro de los productos que me tocó exportar fue sangría señorial. En fin, tuvimos muchísima, digamos, productos muy interesantes. Tuve muchos fracasos también. Cuando me tocó abrir la primera cadena de restaurantes de México, antes de las Olimpiadas, empezamos a tener mucho éxito.
Después de las Olimpiadas empezó a caer, prácticamente quebró, ya teníamos 4 sucursales, prácticamente quebró el concepto, tuvimos que cambiar, me tuve que volver taquero, restaurantero, y con muchísimo trabajo levantar ese proyecto que nunca olvidaré. Y bueno, como les mencionaba, tuve muchísimos aciertos y muchísimos fracasos. Nunca en la vida había pensado y no me da miedo ni me da pena decirlo, pero nunca en la vida he pensado en suicidarme, y la única vez en la vida que tenía yo una profunda depresión fue en una ciudad china en el sur, que se llama Kunming. Tenía una presión yo muy grande, tenía a la puerta la presentación de un libro que acaba de escribir, era la Feria Mundial de Turismo y estaba yo representando a la Riviera Maya y estaba yo esperando unos materiales que no llegaron, en fin, una presión terrible. Al final del día, la Riviera Maya ganó ese concurso, ganó esa edición como el mejor destino del mundo de promoción turística, pero pasé momentos muy difíciles, muy complicados, 5 años sin ver a mi familia, sin ver a mis padres, sin ver a mi hermano, momentos en donde empezar a pagar nóminas de 8 o 9 personas era un reto, pero cuando ya me tocaba pagar nóminas de más de 950 personas, tener que mantener oficinas en Pekín, en Cantón, en Shenzhen, en Bogotá, en Guatemala, en la Ciudad de México, digamos, fue un proceso vertiginoso de emprendimiento, en donde empecé a conocer a muchos políticos, empecé a conocer mucho de la política mientras yo estaba, digamos, emprendiendo. Y quiero compartirles aquí unas vivencias de mis lecciones de emprendimiento, y uno de los viajes, digamos, más importantes que me marcó mi vida como emprendedor fue cuando estuve en Madrás, en Chennai. Estuve 7 meses. Una de las empresas que me había contratado en aquella época era TBS Motor Company, que se dedicaban básicamente, no sé si recordarán, pero en aquella época del 2007, 2008 era muy famoso. Empezaron a entrar las motocicletas a México, de China, de la India, y me contrataron para ser su representante en México. Entonces, cuando estuve 6 meses allá, cuando me tocó llegar a Bangalore, que empezaba a ser muy famoso esa ciudad de la India por la tecnología que estaban empezando a desplegar. Me tocó llegar a una cochera, a un estacionamiento. Me acuerdo perfectamente, en la calle todavía habían de esos coches, si no me mal recuerdo, se llama la marca Bel Air, y había vacas todavía en la calle, y nos bajamos en esta cochera. Un momento yo me metí a la cochera y habían unos tablones con laptops, y me tocó ver a varios jóvenes que no decían para nada dari, 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 ya saben cómo hablan los hindúes, y no se escuchaba un inglés perfecto, pulcro, y me llamaba mucho la atención porque tenían sus diademas y estaban hablando por Skype, y veía yo terminales de tarjetas de crédito ahí, ¿no? Era una cochera de un estacionamiento en donde eran 8 o 9 personas y estaban hablando inglés, y se veía que estaban haciendo unas presentaciones en PowerPoint. Entonces, cuando uno colgó, me acerqué, le pregunté qué estaban haciendo, y me decían que era un centro de diseño de presentaciones corporativas para empresas de Estados Unidos, que mientras en Estados Unidos dormían, se hacían las presentaciones y las mandaban y cobraban por las presentaciones. Entonces, me llamó poderosamente la atención cómo desde una cochera se habilitó y se convirtió en un centro de diseño de presentaciones corporativas.
y hablaban, si no me equivoco, estaba hablando esta persona Baltimore y otras personas estaban comunicando otras partes del mundo. Y entonces empecé a ver lo que la India hacía en relación a los servicios y me llamó mucho la atención cómo no importaba ya el tamaño, ni importaba en dónde estuvieras. Y ahí empecé a concebir la idea de un libro que escribí que se llama La Era Microglobal, y empecé a ver cómo volverse internacional ya no tenía que ver necesariamente con el tamaño físico, sino con una actitud. Y este concepto se fue reforzando cada vez más en China, cuando me tocó por un tiempo representar a Liverpool en Cantón. Otra anécdota que les quiero platicar fue, me tocaba, digamos, yo entrevistar a las personas que contrataba, y en una mañana entrevisté a una chica y le pregunté, oye, ¿por qué te interesa entrar a colaborar a mi empresa? Y me dijo, ¿quieres que te diga la verdad? Le digo, obviamente, necesito que me digas la verdad. Me dijo, lo que pasa es que yo quiero aprender mucho de ti y muy rápido, porque te quiero copiar tu negocio y voy a ser mejor que tú. Y entonces le dije, oye, te dije que me dijeras la verdad, pero no que fuera con desfachatez. Y le dije, ¿tú crees que con esto que me estás diciendo te voy a contratar? Me dijo, claro que me vas a contratar, porque tú me pediste que te dijera la verdad y te estoy contestando, y mi interés es mejorar lo que tú estás haciendo, y yo voy a emprender. Si tú pudiste, yo también, ¿no? Entonces, ahí me marcó mucho la mentalidad china de los jóvenes, y como eso tuve muchísimas experiencias. Otra de ellas fue cuando me tocó hacer uno de los productos que también exportamos fue Jumex, y estaba en un bar, en una calle muy famosa de Pekín, en donde están todos los bares, que se llama Sanlitun, y en un focus group que me tocó hacer en un juego de México contra Brasil. Estábamos haciendo el focus group con varios chinos, en donde les dábamos de tomar era jugo de mango, jugo de naranja, jugo de tomate, y les llevamos varias cervezas Corona. Y cuando se tomó la Corona, nada más se le quedaba viendo, y le pregunté, oye, ¿por qué te quedas viendo tanto a la cerveza? Y me dijo, es que siento que estoy tomando oro líquido, y por eso me gusta mucho la cerveza Corona. Entonces, a partir de ahí pude identificar que a China lo que se le podía vender era una experiencia, una emoción, más allá de un producto o de un artículo. La fábrica del mundo que se dedica a fabricar todo tipo de productos, lo que no tenían era la capacidad de generar nuevas experiencias y empezar a tener experiencias del exterior. Entonces ese momento me marcó mucho para identificar por qué una emoción era la mercancía más importante para poder comercializar y vender en China. Entonces, esas de ese tipo de experiencias fueron, digamos, marcándome como emprendedor, comprender, a manejar equipos de trabajo, empezar a tener, digamos, esta competencia, como lo que les platiqué con esta chica, que al final sí la terminé contratando y colaboró cerca de 5 años conmigo, y luego sí abrió su propia importadora. Nada más que yo ya había desarrollado otro modelo para que ya no me pudiera copiar. Y bueno, estas son digamos, las experiencias. No sé cómo estemos de tiempo ya para escuchar sus preguntas, pero para ir cerrando, lo que yo quería decirles es cómo poder y por qué ahora tenemos todo para emprender. A mí me tocó consolidar mucho de lo que yo estaba haciendo en el año 2008-2009, que fue la pandemia del H1N1, justamente hace 11 años. Y me
con la idea claramente que una persona tiene la misma capacidad para emprender y la misma capacidad, digamos, para trabajar con alguien. Al final del día, ¿qué es lo que te despierta cuando emprendes? ¿Con qué vas a pagar tus nóminas? ¿Con qué vas a pagar, digamos, al principio, ¿no? Cuando todavía no tienes, digamos, mucha holgura financiera. Cómo mejorar, cómo empezar a generar y a diseñar nuevos productos y el ser emprendedor te pone en un estado de alerta máxima. Ese es, digamos, en los mensajes finales que quiero darles. Al final del día te obliga a estar innovando permanentemente, te obliga a estar mejorando como persona permanentemente. Y yo creo que eso se repite ahora. La resiliencia, quiénes serán y quiénes son los que van a poder salir adelante. Las personas que tengan la capacidad de adaptarse a nuevos entornos, las personas que salgan de su zona de confort, las personas que crean que no todo está establecido, y al final del día, porque hoy está dado todo para emprender como en aquella época, porque ahora con un teléfono, ahora con un iPad, uno arma su página electrónica de comercio internacional y con una muy buena estrategia digital, uno puede empezar a vender no solamente en México, puede vender en Estados Unidos, puede dar servicios. Hoy por hoy estamos viviendo la uberización de la economía colaborativa, y prácticamente la reducción de costos, que es lo que mata, digamos, a una organización, cada vez es mucho más competitiva. Entonces, hoy todas las herramientas tecnológicas, la posibilidad de trabajar a distancia, la cultura del reloj checador se está yendo completamente, y la posibilidad de generar, digamos, este comercio internacional, y de que la distancia no sea una barrera para poderlo hacer. Yo creo que esos son, digamos, motivadores muy, muy, muy importantes para poder hacer negocios internacionales, ¿no? Y yo creo que abrazar siempre un problema y un obstáculo hay que convertirlo en una gran oportunidad. Y ahora creo que en muchos sectores, de manera particular, todas aquellas personas que se dediquen al desarrollo de software, a convertir, por ejemplo, mucha gente me pregunta, oye, pues yo tengo una fábrica de ropa, tengo una nave industrial, entonces lo que yo los invito y les digo vamos a reforestar la economía mexicana y vamos a convertir tu nave industrial en una fábrica de software. Es algo que estoy haciendo ya desde hace un mes y medio. Y bueno, estas son, digamos, las razones por las cuales considero que hoy tenemos todo para emprender. Y para emprender no tiene que ser desde México, puedes emprender desde cualquier otro lugar. Y al final de cuentas creo que el camino que tenemos muchos jóvenes, muchos mexicanos, cada día es más complicado encontrar un buen trabajo remunerador. Tenemos que trabajar el triple para ganar la mitad. Los chavos están saliendo de las universidades, no encuentran buenos trabajos. Y al final del día, a mí lo que me motivó era ser feliz, tener alegría por lo que yo hacía y estar convencido por lo que siempre había luchado. Y esos, digamos, fueron mis puntos, mi gasolina que me hizo emprender. Entonces, esa situación la veo muy similar a lo que estamos viviendo en estos momentos. Los mexicanos somos profundamente creativos, profundamente innovadores, y esas son, digamos, las razones iniciales por las cuales yo creo que tenemos todo para emprender. Me gustaría escuchar sus preguntas y diálogo abierto, y así con mucho gusto les voy dando más información. Entonces, si te parece, moderador, abrimos las preguntas al público. Muchas gracias, Simón. Claro que sí. Tenemos aquí una persona que levantó la mano, tiene de nombre Asus. No sé si puede abrir su micrófono. Todos aquellos que quieran levantar la mano y les podemos abrir el micrófono con mucho gusto.
Mientras tanto, Simón, te hago una pregunta que nos hacen. Vemos que tienes 7 libros eh, publicados. Sí, ¿Qué le dirías a una persona que quiere escribir un libro, sin importar el tema? que primero tiene que ser auténtico y tiene que generar, digamos, un valor, lo que quiere aportar y lo que quiere compartir, pero sobre todo ser auténtico, ser muy auténtico. Yo creo que ese es, digamos, el consejo que yo le daría. Muchas gracias. José, si puedes abrir tu micrófono, te lo agradecería mucho. José Carlos. Aquí estoy, escucho. José, ¿te escuchamos? Tienes cerrado el micrófono. Creo que se arrepintió. Armando, ¿puedes abrir tu micrófono? Armando. Armando, ¿nos escuchas? Abre tu Hola, micrófono, por favor. Ahí está, listo. hola, ¿qué tal, Simón? Bueno, pues antes que nada, te admiro porque eres un gran motivador, emprendedor y te he seguido mucho en las redes sociales. La pregunta Gracias. sería, ¿hay alguna edad para emprender? Porque he estado yo emprendiendo, pero he caído, me he levantado pero la pregunta es, ¿hay alguna edad para que digas, bueno, y desde aquí estoy para la luna? ¿Cómo ves esa pregunta? Es muy importante tu pregunta, Armando. No hay ninguna edad para emprender y además te diría que ahora emprender ya no es un asunto de voluntad, sino es un tema de necesidad. Y las personas que creían que se iban a jubilar a los 55, 60 años, digo, no sé qué edad tengas tú, pero esas personas que creían que se iban a jubilar son lo que yo llamo los nuevos fresh outs, son los nuevos emprendedores. Las circunstancias están obligando a que no, la gente no se pueda retirar y tengan que reinventar prácticamente lo que hacían y tengan que aprender a reaprender. Entonces no hay edad para emprender. Una de las cosas, por ejemplo, que yo les dije, Armando, ahorita al principio de la plática era, mi papá me enseñó a no tener miedos, pero yo sí tengo un miedo. Y uno de mis miedos es convertirme en una carga para alguien, ¿no? Yo sé lo que esto significa y por eso siempre creo en que hay que estar permanentemente en innovación. Yo empecé siendo abogado, luego administrador, economista y ahorita estoy estudiando un postdoctorado en inteligencia artificial en Berkeley. Creo en la reinvención, entonces, Armando, no hay edad para emprender. Hoy menos que nunca hay una edad. Simplemente es la actitud, la disciplina y el convencimiento emocional y mental, Armando. Ok, pues gracias, Simón. Y otra pregunta, ¿y qué te motiva a seguir motivado? Pues de entrada, primero mi familia, mis hijos y sobre todo mi profundo amor a México. Yo no puedo sentir que soy parte de una generación que toleró el que México siguiera siendo el mismo. Entonces ese fuego interno es el que me anima mucho a poder mejorar como mexicano, como ciudadano y evidentemente mi familia. Ok, muchas gracias, Simón, y un abrazo, ¿eh? Y digo, Igualmente, otro porque para eres ti. una, una persona admirable y de la cual hay que Gracias. aprender todos los días. Gracias, Armando. Simón, nos preguntan, ¿cuáles son las características de la cultura emprendedora asiática que consideras más importantes y que podrían encajar en la nuestra? Gran pregunta, muy buena pregunta. La primera es que no hay un concepto axiológico, valorativo de la religión, en donde cuando después de fallecer hay un mundo venidero, hay un materialismo muy, muy, muy claro
un presente, no existe el futuro, digamos, energéticamente hablando, no hay un más allá. Entonces, en China, por ejemplo, aprendí el pragmatismo. Ese es, digamos, uno de los elementos y de los valores más profundos, el pragmatismo, el materialismo, que no lo comparto yo, pero es una forma de luchar y de salir adelante muy fuerte. En la India me tocó aprender mucho sobre la innovación y la disrupción y cómo los procesos de renovación urbana van mejorando y van transformando completamente la psicología de la gente y por qué una mejor ciudad con mejores calles genera mejor competitividad y lo que llamo ecosistemas de competitividad. En Singapur me tocó entender como uno de los valores más importantes la disciplina. Para mí Singapur es el país más sofisticado de negocios del mundo, junto con Corea del Sur. Y yo les diría que como valor medular y central es la disciplina y el método. Esos para mí son los valores más importantes que yo encontré en los emprendedores de Asia. Gracias, Simón. Dice Sergio del Río, yo he vivido en Shenzhen y llevo un tiempo pensando en hacer un negocio allá, pero para esto buscaba tener un socio chino y me gustaría saber tu opinión sobre la cultura y ética de trabajo en China. ¿Qué tan confiables son? ¿Qué tan leales son? Etcétera. Hay una idea generalizada de que para los negocios pueden ser un poco abusivos. Bueno, no sé de qué sea tu negocio, pero es complicado, es muy complicado generar relaciones de confianza. Por ejemplo, yo el primer yuan que me tocó ganar, me tardé 7 años y medio. Me costó muchísimo trabajo. Y al final de cuentas, yo nunca tenía la idea en la cabeza de asociarme con alguien. Ya cuando me asocié es porque ya tenía mi ignorancia en el mercado era bastante menor y en consecuencia pues tuve la posibilidad de entender para qué me quería asociar y con eso te respondo. Todo depende de tu objetivo. Cuando quieres hacer, digamos, grandes negocios en China, tienes que tener una relación muy fuerte con el gobierno en China, con las paraestatales, y al final de cuentas necesitas generar lo que en mandarín se llama guanxi, que es digamos, la relación, y dependiendo entonces de tu objetivo, lo puedes hacer. Para mí era un objetivo estratégico asociarme con alguien, pero antes tuvimos muchas pérdidas, como lo decía en el restaurante, y ahí vi que alguien me estaba preguntando de los restaurantes de comida. Ese fue un problema, el habernos asociado localmente con alguien. Nos robaron muchísimo y al final de cuentas fue un sparring muy importante, ¿no? Pero la respuesta es sí, es complicado, es difícil. Y de entrada yo te diría que no sería una opción directa el asociarte con alguien, sino el que tengas la oportunidad de aprender del mercado primero. Gracias, Simón. José. José, ¿quieres hablar? Te escuchamos. Hola, Simón. Me gustaría saber qué fue el error de China que hizo los restaurantes quebrar. Y me gustaría saber su opinión respecto al Bitcoin y si es una moneda de valor, un resguardo. Gracias. Muy importantes tus preguntas. Bueno, la primera es respecto de los restaurantes, fue que la oferta, que primero teníamos un inventario muy grande, prácticamente era el menú de México reproducido y que no se tropicalizó a las necesidades y al paladar y al gusto de China, pero sobre todo manejábamos inventarios muy grandes
y teníamos locales bastante grandes también, eran locales de casi 450 metros, ¿no? Entonces, los costos fijos nos pegaron muchísimo, no, nos engañamos mucho porque el consumidor que teníamos era una población flotante que eran extranjeros y no el consumidor local. Y eso fue, digamos, las problemáticas más importantes que nos llevó a fracasar, sobre todo en la primera etapa, terminandito de los Juegos Olímpicos. Y bueno, afortunadamente después le pudimos dar la vuelta, tropicalizando el producto completamente y reduciendo, como te decía, el inventario. Esas, digamos, son las experiencias en la parte de los restaurantes. Y respecto al Bitcoin, China acaba de lanzar, lo dije en la plática pasada, no tiene más de un mes y medio, el Bitcoin, el e-renminbi, y esto prácticamente, José, va a transformar no solamente el mundo financiero, sino la manera de hacer negocios, y va a desbancar completamente, en mi punto de vista, a las monedas tradicionales, al euro, al dólar, y va a poner en una etapa muy, muy importante a todas las pequeñas y las medianas empresas de China, generando procesos de comercio internacional impresionantes. Esa sería mi respuesta, José. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un preámbulo? Nada más, ¿qué tan posible es que el dólar colapse ahorita que están aflojando en términos cuantitativos? No, yo no lo veo que va a colapsar el dólar, no en el corto plazo. Hay que ver, digamos, el dólar es multifactorial, tiene muchas cosas, desde la deuda, que los bonos que se tienen, el tema de la OPEP, en fin, Nasdaq, es multifactorial, ¿no? Yo no lo vería colapsar, pero sí veo que el reinado del dólar como la moneda financiera, o como la moneda, digamos, el alma financiera del mundo, eso está por terminar, y yo veo a Li Yuan como la nueva plataforma financiera del mundo. Sí lo veo. Vale, muchas gracias. De nada. Simón, tenemos esta pregunta. ¿Qué propones para la innovación de tecnologías en cuanto a construcción se refiere? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo crees que debe ser el startup? Digital, no físico, tener una idea muy clara de valor agregado, y poder, digamos, identificar claramente una necesidad para poderla resolver lo antes posible. ¿Qué características hacen diferente al emprendedor mexicano con respecto a otros? La inventiva, el ingenio, sobre todo, yo creo. Nos dice Tere, estoy buscando el libro La Era Microglobal, en físico. Está agotado. ¿Alguna idea de dónde puedo conseguirlo? Sí, bueno, sí, ya la tercera edición físicamente se agotó. Está en Kindle, en Amazon, y con mucho gusto te comparto la noticia, Tere, de que se va a publicar ya nuevamente físicamente la tercera edición, con Alfaguara, en España. Yo creo que va a estar listo impreso en aproximadamente 4 meses, pero mientras lo puedes encontrar en Amazon. Muchas gracias, Simón. Nos dice Sergio, yo busco aprender sobre inteligencia artificial. ¿Existen lugares en México que tú puedas recomendar? Mira, la verdad es que el mejor lugar para aprender un poco sobre ese tema es la UNAM, la Facultad, digamos, de Ciencias. Yo creo que en México es ahí. Nos preguntan en Facebook, ¿qué se aprende de lo bueno y lo malo de estos países para adaptarlo a nuestro México? En educación, economía, en general,
mejorar la forma de vida? Pues mira, a mí me marcó mis viajes. En un año cruzaba el Océano Pacífico cerca de 55 veces. Me tocó escribir, como ya les decía, 7 libros. Bueno, no 6 en realidad, porque Crecer sin Deuda ya vivía en México. Y una de las cosas que más me impactaron en China, después de vivir en Beijing, de vivir en Shanghai y vivir en Cantón, fue aprender la importancia de lo que son las ciudades bien hechas, calles bien asfaltadas, con buenos servicios públicos, con buen alumbrado. Incluso me tocó ver ciudades fantasmas, que habían banquetas espectacularmente bien hechas, con extraordinarios servicios públicos, y no había todavía edificios construidos, y entonces entendí lo que significaba el concepto de plusvalía, y cómo generar básicamente ecosistemas de competitividad, y cómo a través de buenas ciudades que se planean bien, ciudades que funcionan bien, generan productividad económica y por ende generan calidad de vida. Entonces, eso es, digamos, lo primero que aprendí. Algo que aprendí mucho es también, en relación con la pregunta que me hacían al principio, de a qué edad aprender, y en la India es impresionante porque la tecnología libera, la tecnología le quita los límites a los seres humanos de un espacio físico, y convierte a emprendedores. A mí me tocó ver desde chavos, desde 17, 18 años hasta gente de 50, 60 años. Y yo creo que ese gen emprendedor es muy importante que vi en la India. Y ese sentido pragmático, de pragmatismo, a mí me llamó mucho la atención, esa disciplina hasta cumplir un objetivo, y yo creo que es algo de lo que nos falta a los mexicanos. Empezamos las cosas, pero no las terminamos, ¿no? Somos muy buenos en empezar y muy malos en conducir y en terminar y en aterrizar. Y eso es algo que en Singapur, en Corea del Sur, en Vietnam y en China me tocó ver mucho. Yo creo que eso es lo que podría decirte: el sentido de la disciplina, el sentido del pragmatismo, el ver la capacidad de que una ciudad bien hecha, bien, con buenos servicios públicos, genere productividad y genere calidad de vida. Yo creo que eso es de las cosas más importantes que vi. Y otra de las cosas también es cómo convertir en aspiracionales y en aspiraciones y en emociones interesantes, pues ciertos elementos, digamos, emocionales, que los chinos no han tenido, por ejemplo, oportunidad de experimentar, y cómo convertir eso en una mercancía, y en una oportunidad para vender una emoción. Simón, ¿qué estrategia crees que debe seguir el gobierno mexicano para enfrentar la crisis post-COVID? Bueno, pues eso lo dijimos toda la plática pasada, pero yo creo que una de las cosas más importantes es que México se tiene que convertir en un paraíso para la inversión. Lo primero que yo sugeriría es prácticamente generar una reforma fiscal que atraiga y que invite a los capitales internacionales a invertir en el país, con una competitividad fiscal muy importante. México se tiene que convertir en el imán de la inversión del mundo. Segundo, yo creo que México tiene que ser una plataforma para importar los cerebros y las mentes más brillantes del mundo en México. Tenemos que reducir la brecha tecnológica y tenemos que reducir los procesos de capacitación en México para lograr prácticamente que el obrero se transforme en ingeniero lo más rápido posible. Y eso se logra con transferencia de tecnología, se logra atrayendo o adquiriendo tecnología, y generando procesos de capacitación técnica de corto plazo, que le permita darle nuevos skills, nuevas habilidades a las personas. Y yo creo que, digamos, tenemos como tercer punto que volver a recuperar la confianza en la inversión,
El país está muy dividido, el país está con mucha reticencia a la inversión. Hoy ya se hace público, aunque ya desde el año pasado se vio, el tema de la adquisición de un préstamo del Banco Mundial. Yo sigo insistiendo, la única manera para no endeudarse es generando y logrando inversión. México tiene que apostarle a la ciencia, a la tecnología. Son de los puntos más importantes con los cuales no solamente un país crece económicamente, sino lo hace con calidad y genera productividad. Esas son las cosas que yo creo que se tendrán que hacer. Gracias, Simón. ¿Nos podrías hablar más sobre cambiar las fábricas de ropa por fábricas de tecnología? Sí, es un proceso que yo llamo reforestar la industria, en donde estamos transformando naves industriales que antes eran de procesos de manufactura, y estamos generando alianzas con desarrolladores de software, con fábricas de software, para poder, digamos, implantar estas fábricas de software en estas naves industriales y cambiar completamente el ecosistema en estas plantas industriales, en donde se haga desde educación a distancia, donde se generen prácticamente procesos de maquila de desarrollo de software, entre otras cosas. A eso le llamo yo esta reconversión. Gracias, Simón. Nos pregunta Erika, ¿cómo llevas todos estos conocimientos que aprendiste hacia otra generación? Por ejemplo, la formación de tus hijos. ¿Lo aplicarías? Mira, es muy difícil que yo eduque a mis hijos como me educaron a mí, porque tienes de dos: o quedas traumado de por vida o lo tomas como una posibilidad para poder, digamos, salir adelante, ¿no? Que es en mi caso como yo lo decidí tomar y hacer. Lo primero que hago es el mandarín. Hoy a los niños en YouTube y con todas las aplicaciones, pues se hacen bilingües rápidamente. Pero la respuesta sería que lo primero que yo busco replicar es lo que me enseñaron, y por eso compartí estas experiencias al principio cuando platicaba con mi papá, en donde yo lo que busco transmitir es lo nocivo de los miedos, lo nocivo de las inseguridades. Te puedes dar el permiso de sentirte inseguro, pero lo que no puedes es estar viviendo con miedo permanentemente. Entonces, desde pequeños a mis hijos, yo hago eso, ¿no? Las diferencias entre el miedo, la disciplina y sobre todo las consecuencias, el valor de las consecuencias de lo que hacemos y dejamos de hacer en la vida. Esa sería la respuesta. Gracias. ¿Cómo conserva el desarrollo tecnológico chino de las empresas internacionales sin ser un simple maquilador? Crear valor permanentemente. Por ejemplo, hoy por hoy, y digo, esto ya es tema de otra plática, pero las mascarillas, las 3M, las KN95, los cubrebocas, prácticamente hoy el mundo le está comprando el 90% de los cubrebocas del mundo a China, y es esta resiliencia en donde la respuesta es crear valor. En China tú puedes encontrar de las cosas más baratas hasta las cosas más especializadas. Es la gran fábrica del mundo, especializada en todos los procesos productivos que te puedas, digamos, imaginar. Esa sería la respuesta: crear valor permanentemente, ¿no? Y la respuesta tiene que ver con un aprendizaje muy sencillo, que es de Confucio. Confucio decía que el primer paso para aprender es copiar. Entonces, este sentido occidental peyorativo que tenemos de las copias es un sentido pedagógico muy importante en la mentalidad y en la cultura de China para crear valor. Interesantísimo. Nos dice Manuel, ¿cuál es tu opinión respecto a la movilidad eléctrica en México? ¿Qué podemos aprender de los países asiáticos?
O sea, ¿te refieres a la movilidad de las ciudades, de las personas? ¿A eso se refiere? Manuel, si nos puedes especificar un poquito más a qué te refieres, si quieres hablar. Transporte eléctrico. Transporte eléctrico. Bueno, prácticamente, digo, en Asia en general y en China en lo particular, a mí me tocó llegar cuando estaba en construcción el tercer anillo periférico de Pekín. Habían prácticamente por cada 4 bicicletas, cuando yo llegué había un auto, la mitad era un Audi, de los Audis negros, y bueno, ahora ese proceso ya se ha invertido. En la lucha, digamos, por el cambio climático, Pekín era una ciudad gris, con una bruma muy, muy, muy concentrada. Y hoy cada día, digo, tengo 9 meses que no voy a China, 9, 10 meses aproximadamente que no voy. Y la última vez que fui es impresionante porque prácticamente tienen carriles confinados para la parte de bicicletas eléctricas, el transporte eléctrico, los automóviles híbridos. Digamos, el tema de las energías limpias, de las energías renovables es todo un tema, y la parte ya de los automóviles eléctricos es impresionante. Muy similar a lo que es en Estados Unidos, y Tesla está teniendo, como muchos otros más, enormes oportunidades ahí, pero sí es un mercado con un potencial enorme. De nada, Manuel. Gracias, Salvador. Simón, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, gusto saludarte. Igualmente. Comentabas del tema específico de la India, en cuestión de educación, y mi comentario era que de alguna manera el gobierno en su momento, hace más de 10 años, se convirtió en un facilitador, haciendo algunas alianzas con las mejores universidades alrededor del mundo para llevar sedes a la India y poder incentivar o sembrar, promover en los jóvenes precisamente este sentido de innovación, de ciencia y tecnología. Uh-huh. En México, ¿por qué el tema de la educación ha estado atorado? O sea, ¿por qué no hemos podido dar ese brinco y realmente apoyar a las nuevas generaciones, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, a través de la educación, para ir adelante con este nuevo pensamiento? Porque vivimos en un país en donde el premio es la estupidez, el premio es la corrupción, el premio es la simulación, en donde la prebenda, el sindicato, es más importante que la capacitación técnica, que las mentes de los niños jóvenes, que las pruebas PISA, y en donde pensar a veces es un delito. Y el negocio más importante es idiotizar a la gente, y el que la gente no piense. Nos enseñan prácticamente a ensamblar. Esa es la gran tragedia de México, que nos han enseñado a ensamblar y nos han obligado a no pensar en cómo crear. Yo creo que esa es la gran tragedia de la educación en México, por los intereses creados. Y al final del día esa es la razón fundamental de por qué la India ha cambiado y por qué en China cambiaron. El gobierno se dio cuenta que tener una población poco capaz era mucho más costosa en todo tipo de términos, y que al final de cuentas habría que convertir en un problema, un obstáculo, en una oportunidad. Y México hizo al revés. México siempre ha pensado que una ventaja competitiva como es que la mano de obra barata es una ventaja competitiva, en lugar de entender que es una ventaja transicional. Y México siempre ha salido al mundo a decirle y a presumirle al mundo que nosotros tenemos la mano de obra más barata, cuando China pues ya saltó desde hace mucho tiempo ese asunto.
Y yo creo que ese es el gran problema, ¿no? El entender que México tiene que ser un país de mentes brillantes en lugar de mano de obra barata. Ese es el gran problema que tenemos que transformar, que tenemos que cambiar. Las maestras y los maestros no pueden volverse, digamos, rehenes de la educación de los niños y las mafias que han, digamos, impedido, como te digo, que los mexicanos nos dediquemos a lo trascendente y a lo importante que es crear en lugar de maquilar. Muchas gracias, Simón. Saludos desde Guadalajara. Un abrazo. Saludos hasta allá. Simón, has hablado en varias respuestas respecto a crear valor. ¿Nos podrías hablar un poquito más sobre este concepto? Sí, para mí es el concepto más básico y más importante para el crecimiento económico. Crear valor es generar, aportar, diseñar, construir todo aquello que resuelve una necesidad. Crear valor es eso, resolver una necesidad pasada, presente o futura. Crear valor es entender lo que significa la planeación. Crear valor significa traer las consecuencias del futuro a las circunstancias del presente, y crear valor es generar productividad. Crear valor es como convertir tiempos muertos en tiempos vivos. Y al final de cuentas, si tú sumas individualmente esos esfuerzos de creación de valor con todo lo que acabo de explicar y lo pones en el agregado de un país, en automático crece un país y hay desarrollo por esto que te estoy mencionando. Muchas gracias, Simón. Realmente nos preguntan, ¿realmente nuestros chavos tienen futuro en México? Los planes de muchos de ellos es irse de intercambio como nunca. Todo depende de qué quieras en la vida, de qué objetivo tienes y de qué disciplina tienes. Al final de cuentas, puedes tener la mejor idea y lo importante es estar en el ecosistema adecuado para poder desarrollar esa idea. Si tú tienes una buena idea y la desarrolles en un ecosistema adecuado, tienes muchas más posibilidades de ser exitoso, mezclando y uniendo estas dos cosas, ¿no? A veces puedes estar en el ecosistema adecuado, pero tienes una mala idea, y a veces puedes estar en el ecosistema que no es el adecuado, pero tienes la posibilidad de generar una idea, y justamente por no estar en el ecosistema adecuado, tienes la enorme oportunidad de no tener la competencia que a lo mejor podría ralentizar tu oportunidad, y eso en sí mismo es una oportunidad. Entonces depende. Gracias, Simón. Si alguien más tiene alguna pregunta, por favor aprovechemos el tiempo, el valioso tiempo del doctor Simón. Creo que es muy importante que hagamos las preguntas ahorita. Y bueno, nada más compartir. Bueno, aquí hay una pregunta antes de que yo diga. Adelante. ¿Consideras que este gobierno tiene una política de relaciones exteriores adecuada? ¿Esperamos incremento de exportaciones a futuro de productos del campo mexicano? ¿Qué opinas de esto? Nos dice Jorge. Bueno, yo creo que la política de relaciones exteriores del presidente López Obrador es, a decir de sus palabras, que la mejor política exterior es la política interior. Esto se oye muy bien a priori, pero México tiene una tradición internacional muy importante a nivel regional, y al final de cuentas yo no hablaría de una política de relaciones exteriores adecuada o no adecuada, sino de una política global en donde México tenga la posibilidad de ayudar a todas las personas y a sus empresas a jugar en entornos globales. De nada nos sirve tener tantos tratados de libre comercio si nuestro déficit en el campo, en el comercio internacional, no lo podemos resolver derivado de que no tenemos oferta exportable. Entonces, yo hablaría más de comercio, más que de comercio libre, de comercio inteligente. Y para responderte,
al incremento de exportaciones, pues es eso, Jorge, hay que tener oferta exportable. De nada sirve, insisto, el libre comercio si no tienes que exportar. Tenemos otra pregunta, dice, ¿a cuántos años consideras que la sustentabilidad en la construcción pueda ser implementada en nuestro país? Entiendo que los valores de nuestra sociedad no están entrelazados con el futuro. Pues eso hablé la semana pasada. Yo al final creo en nuevos modos de despresurizar las ciudades y platiqué sobre cómo poder migrar al campo la semana pasada y cómo tenemos una enorme oportunidad ahí. Pero al final del día, hoy por hoy, estoy convencido de la sostenibilidad, porque hoy ya la impresión de casas se hace en impresión en 3D. Entonces, para mí la respuesta es que esa realidad ya nos alcanzó, y lo vamos a estar viendo cada vez más. ¿Crees que sea conveniente apuntar a la nueva sustentabilidad en construcción a pesar de sacrificar utilidad? Definitivamente sí. ¿Cómo ves a México con la estrategia internacional con China? ¿Tenemos una mayor vinculación? No. Tenemos muchas felicitaciones por Facebook, por aquí, te agradecen muchísimo. ¿Crees que con este gobierno estamos destinados hacia el social? Te cortaste. Perdón, ¿ahí me escuchas bien? Sí. ¿Crees que con este gobierno estamos destinados hacia el socialismo? No, no lo creo. No lo creo, ni el socialismo ni el comunismo. México no es Venezuela. Yo en lo personal no estoy de acuerdo cuando se habla o se dice que pues tengamos un par de zapatos o este tipo de cosas. Entiendo muy bien el mensaje del presidente, entiendo lo que quiere transmitir, yo lo conozco, pero al final de cuentas yo creo que hay que incentivar las libertades, que cada quien decida lo que quiera, pero no creo que estamos destinados a ningún socialismo. Para mí el socialismo es utópico, no es ni bueno ni malo. Yo no creo ni en las izquierdas, ni en las derechas, ni en el socialismo. Yo creo en resolver necesidades de la gente, en solucionar necesidades de la gente, y lo que resuelva y solucione necesidades de la gente, lo que transforme pobreza en riqueza, yo de ahí soy. Gracias, Simón. Si alguien más tiene una pregunta, los invitamos a que la hagan ahora, por favor. Ahí hay otra, Aida. Otra. Además de áreas de tecnología, ¿qué otras actividades ves con potencial después de todo esto que ha sucedido y que nos ha cambiado? Pues lo que acabo de mencionar hace un ratito, Aida, la economía de la resiliencia, la adaptabilidad, todo lo que significa esta nueva normalidad, va a tener una oportunidad enorme, y ahí es donde yo creo que la tecnología va a jugar un papel muy importante. Te agradecen mucho desde Facebook. Nos dicen que eres un buen ejemplo de un judío ejemplar, una persona muy perspicaz e inteligente. Gracias. Muchos saludos, Ramón Sayé. ¿Qué nos falta para llegar a ser o convertirnos en un país como Singapur? No, bueno, es prácticamente casi imposible. Singapur es una ciudad-estado. Más bien, la pregunta que yo haría es, ¿qué nos falta para llegar a la oportunidad de transformar económicamente a un país como Singapur? Porque a mí en lo personal no me interesa convertirme en nadie más. México tiene sus propias características y México es uno por sí mismo, ¿no? Pero la respuesta tiene que ver en la educación, en la competitividad y básicamente en un gobierno que se dedique a ser un facilitador, y en un gobierno que se dedique a generar y a crear riqueza pública y privada.
Nos preguntan cómo se maneja el fisco en China. Es muy distinto a... Sí, ahí sí, Lolita y Dolores son muy fuertes. Digo, también hay muchísima corrupción, pero ha bajado mucho. Bueno, que quién sabe, ya el SAT le anda, le anda, le anda quitando, pisando los talones a cualquiera. Lo que ha logrado en las últimas semanas el SAT es una campeona, Raquel Buenrostro. Es muy complicado, pero si algo ha tenido China que lo ha hecho salir adelante, es básicamente su enorme innovación fiscal. China le dio clases a Occidente de lo que significan los incentivos económicos con las zonas de desarrollo económico, los parques industriales y prácticamente toda la innovación financiera y fiscal del mundo. Y yo aprendí finanzas y aprendí todas las estrategias fiscales gracias a haber vivido en China. En tu opinión, ¿qué compañías van a la cabeza y quién crees que sea o va a ser la líder en inteligencia artificial? Pues hay compañías israelíes muy interesantes, muy importantes, que vamos a estar viendo. Yo creo que las que van a ser, digamos, líderes todavía no han nacido, pero yo creo mucho lo que está haciendo Google. Es muy importante, Facebook incluso, y de alguna manera incluyendo Tesla. Gracias, Simón. ¿Qué nos falta para llegar a ser o convertirnos a nuestra te la hice, perdón? Ya, ¿Por qué nos cuesta mucho trabajo cambiar de mentalidad a los mexicanos? Por eso, porque tenemos una mentalidad en donde nos castigan cuando empezamos a crear y a pensar, y nos educan básicamente a repetir información, a ser repetidores de información en lugar de tener la capacidad de pensar. Está penalizado aquella persona que piensa diferente, y hay muy pocos incentivos a ser diferente y a pensar diferente, ¿no? Desde el bullying de la escuela, cuando uno es pequeño, hasta ya, digamos, de grande. No estamos hechos para ser disruptores, estamos hechos prácticamente para, como lo decía al principio, ensamblar, pero yo creo que vienen nuevas generaciones muy interesantes, y al final de cuentas, con un par de personas que empiecen, digamos, a generar este goteo, vamos a empezar a ver las ondas en el agua con efectos muy importantes. Y yo creo que esa mentalidad de emprender, de estar echados para adelante, la vamos a tener. Mira, yo creo que, por ejemplo, en el mundo del cine está clarísimo ya ese liderazgo que tenemos los mexicanos. ¿Por qué? Salieron, se generó la confianza por los resultados, y hoy prácticamente ya es una autoridad, ¿no? Lo mismo yo creo que va a pasar con la ciencia y la tecnología. El que los mexicanos estemos en ecosistemas, como lo decía hace rato, en donde las cosas funcionan, eso se convierte en oportunidades para replicar y se convierten en ejemplos para mucha gente. Como última pregunta, Simón, ¿te gustaría mover más a este país? ¿Te gustaría ser candidato a la presidencia de la República? De mi casa. No. Me gustaría mover, sí, ayudando a los demás como lo hago. Ya he podido demostrar que no se necesita un cargo público para servir a los demás. Ahora hago más cosas que cuando era subsecretario de Turismo y que cuando dirigía la Agencia de Inversión del Gobierno de la Ciudad de México. Ahora tengo la oportunidad de ayudar a más gente. Tengo menos enemigos, me dejan trabajar más. Estoy feliz de la vida porque mi objetivo es ayudar a los demás. Ya no estoy en grillas, ya no me están impidiendo hacer las cosas que pienso y puedo. Y pues me siento como pez en el agua porque mi pasión es ayudar a los demás y lo puedo hacer. Entonces,
No se necesitan cargos públicos para cuando alguien quiere ayudar de verdad. Muchísimas gracias, Simón. Desafortunadamente se nos acabó el Hay tiempo. una pregunta más. ¿Qué es para ti el dinero? Me dicen. ¿Qué es para mí el dinero? El dinero es un medio y un mal necesario, pero eso es un medio no un fin. Gracias, Simón. Apreciamos muchísimo tu tiempo y todas tus palabras. No, encantado. Muchas gracias otra vez a ustedes por el espacio, por las preguntas y espero que les haya resultado. Y finalmente, otra vez, gracias a la comunidad judía Ashkenazí por la oportunidad, por el espacio y a todas las personas que se conectaron otra vez por su tiempo. Y decirles que tengan mucho ánimo, mucha fuerza. No tenemos de otra. Vamos a salir adelante y cualquier pregunta o comentario nos seguimos ahí en las redes sociales.